Buenas tardes. ¿Cómo- Bueno, ya estoy grabando, así que ese problema ya lo tenemos resuelto. Eh, ¿Me están recibiendo bien? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, esto de las reuniones virtuales, creo que la ventaja que tienen es que uno no tiene tiempo de desplazamiento. Pero bueno, eh, ¿alguien más tiene el problema de Micaela que la presentación no se ve? Micaela, vas a tener que salir y volver a entrar, porque quienes no la vean van a tener que salir y volver a entrar. No, no sé por qué situación. Los otros días, cuando nos quedamos sin comunicación, era un día que tuvo problemas Microsoft 365. Corten el audio, por favor, así lo corto. Voy a cortar yo. Bueno, toquen reintentar y aparece, así que es la manera. Buscarle la vuelta a esta historia. Bueno, bárbaro. Ya estamos. No, el examen no tiene un formato establecido porque es una aplicación de Microsoft que se llama Microsoft Form, creo. Ustedes van a recibir, ya tiene un formato establecido, y ustedes lo único que van a recibir es un link. Y en el link ustedes entran y se abre. Es como un formulario de encuestas, digamos, de esas características. Ustedes lo único que tienen que hacer es, sí, sí, no, no tienen que descargar ningún archivo ni nada. Para que quede claro, yo voy a subir siempre lo hago, lo que corresponde a la clase está en el campus, siempre. Yo aviso por Facebook para tener otro campo, otra vía de comunicación, además porque estoy acostumbrado a esa vía cuando el curso es presencial. Y les decía que el link del examen yo lo subo al campus. Así que ustedes ni siquiera necesitan que yo les avise. Ustedes el jueves 8 a las 17 horas entran y ya está el link, linkean y ahí ya les aparece el formulario con las preguntas y las opciones y van respondiendo. Así que, bueno, yo voy a hacer la clase que viene, sí, la semana que viene también, van a tener no un instructivo, pero sí un instructivo de cómo, unas pequeñas normas, 4 puntos sobre el parcial, porque ahora, eh, en contraposición con el cuatrimestre pasado, los parciales son promocionales. ¿M? En este caso ustedes ya no van a un final, aquellos alumnas o alumnos eh, que tengan 7 o más, y aquellos alumnos que entre 4 y 6, bueno, irían a un examen final. Agustina, al campus, no sé cómo acceden como alumnos. Yo accedo con
Mi usuario es mi mail de la facultad, así que al campus acceden, supongo que accederán de la misma manera. El formulario lo mismo, Agustina, el formulario va a estar en el campus. Va a estar en el campus, yo lo voy a postear en Facebook y también lo voy a mandar por mail, como hago siempre. Yo después del examen les voy a hacer una encuesta también porque quiero saber por dónde acceden, solamente para saber si acceden, por ejemplo, a clase, si acceden por el mail que yo les envío, si acceden por Facebook, si acceden, si directamente entran al campus, para tener una idea, una curiosidad, porque la verdad que eh, sí, sí, el mail lo usan obviamente, pero no, me refiero que cuando ustedes reciben el link de la clase, si lo hacen, si linkean desde el mail, si linkean desde Facebook, si linkean desde, o entran directamente al campus y ahí está el link. Yo siempre pongo el acceso a clase y después ese acceso a clase lo convierto en el video cuando terminamos la clase. Por eso, eso, Ignacio, esa es la idea. Quiero saber cuántos, qué mecanismo utilizan para ver si suprimo uno, pero solamente por razones de tiempo, ¿no? Porque uno tiene que construir todo eso. Siempre el trabajo online para el docente es un trabajo, eh, es mayor trabajo que obviamente yo lo único que hacía era ir a la facultad y listo. Bueno, lo que pasa es que una de las razones es ingresar por el campus, ¿viste? Pero como es un curso presencial, eh, yo doy clase, ya les dije, que yo doy clase online. Las clases online no digo nada. El alumno entra por el campus y se terminó, porque ese es el aula, es decir, es como, ese es el método. Yo creo que no soy adivino, creo que lo que pasa es que en el campo de la educación intervienen tres factores claves, que es el alumno, el docente y la institución. Los tres tienen respuestas diferentes respecto a la absorción de la tecnología. Entonces se produce una brecha entre alumno-docente y inclusive se produce una brecha entre docente e institución y obviamente una brecha entre el alumno y la institución. Las instituciones siempre tienen otra velocidad para adaptarse. Yo no veo en el supuesto caso de que vuelvan las clases presenciales que la universidad adopte medidas distintas. Yo creo que las clases presenciales volverán a ser presenciales. Digo esto porque no noto ningún tipo de inversión al respecto. Es decir, la universidad debería estar invirtiendo en tecnología. Es un tema muy, no sé si delicado. Otra cosa es una cosa es cuando estamos hablando de universidad, otra cosa es cuando estamos hablando de la educación primaria, que eso ya tiene un aspecto mucho más delicado, más enfocado también a la socialización del niño, en ese caso, y que bueno, yo creo que lo que sí deberíamos es trabajar mucho en lo que son herramientas TIC, es decir, tecnológicas, sobre métodos eh, pedagógicos. Y no estoy hablando de esta herramienta que estamos usando ahora, que es PowerPoint, la verdad que no es una herramienta
pedagógica muy nueva, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, no sé, yo tengo un día muy particular hoy respecto a la pandemia, no sé, sale el tema, creo que obviamente a todos nosotros debemos tener un día determinado. Tuve que hacer unas cosas, salí en el barrio, bueno, muchos de los negocios tradicionales que yo frecuentaba son ceras que hacen a la rutina, a la pescadería, por decir un tema. Yo como pescado, muy raro que la gente que coma pescado, está cerrada, digamos, cerrada definitivamente, y esas cosas. Yo extraño esa vida, la verdad, extraño la vida que tenía, digamos. No culpo a nadie, obviamente. Eh, y bueno, en ese aspecto. Pero hay campos en la educación, sobre la educación, sobre algún tipo de reuniones corporativas, por llamarlo así, o de negocios, o como quieran denominarlos, en ese lado. La apertura de clases particulares, eh, o como por ejemplo clases de inglés. Eh, yo creo que va a haber un crecimiento muy fuerte sobre la demanda de ese tipo de servicios, por decirlo de alguna manera, en forma online. Yo estoy convencido de que eso va a ser difícil de darlo vuelta, que tiene que ver sobre todo en las grandes ciudades. Yo tengo casos de compañías, no de compañías, de institutos de enseñanza de inglés que han tenido un crecimiento muy fuerte durante la pandemia, y que tienen alumnos distribuidos por todo el país y que eran presenciales y que eran solo alumnos de Buenos Aires. Con lo cual, eh, por ahí puede llegar a haber eh, algún tipo de expansión. En lo que respecta a la Universidad de Buenos Aires y particularmente a la Facultad de Ciencias Económicas, las clases presenciales no creo que tengan ningún tipo de variación. Puede ser que haya un aumento de la demanda en el campus virtual. Eso puede llegar a ser que muchos alumnos y alumnas que quizás eso va a ser en función de donde estén, qué sé yo, quien trabaje en el ámbito, supongamos, por dar un ejemplo, alguien que trabaje, que esté obligado a estar en la ciudad de Buenos Aires y que viva en el Gran Buenos Aires, bueno, no, quizás ya yéndose para su casa, ya pase por la facultad, pero quien tenga que venir específicamente a la facultad, y no lo sé. No lo sé los alumnos que viven en el interior, muchos alumnos que dejan sus hogares en el interior para venir a estudiar. Por supuesto que la experiencia es otra. Hay muchos alumnos que vienen del interior. Yo soy una persona del interior, obviamente ya muy grande, hace mucho que vivo en Buenos Aires, pero los jóvenes que viven en el interior también es su primera experiencia de vivir solos. Eh, Así que, bueno, es probable que haya un cambio en ese aspecto, es probable. La magnitud no tengo la menor idea, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, por el momento vamos a tener que convivir con esta historia. No es simpática, eh, no nos va a dejar una huella por varios años, y bueno, surgirán aspectos nuevos, como siempre ha pasado en la humanidad. Y bueno, eh, lo que pasa es que creíamos extinto una situación muy común en la humanidad, que fueron las pandemias. Lo que yo no sé es por qué lo creímos que estaba exenta, por qué estábamos exentos a una nueva. Yo no lo digo como nosotros, como ciudadanos comunes, ¿no?
pero si bien algunas personas iluminadas lo vienen advirtiendo de hace mucho tiempo, como que es una situación que se puede producir, como también se puede producir otros fenómenos naturales que, eh, sí, sí, en el caso de Bill Gates, por ejemplo, pero muchos otros también lo estaban prediciendo. Lo que pasa es que es como todo, eso se llama el caso que diga Bill Gates, sin por eso pretender disminuir la importancia de su inteligencia, pero eso se llama poder de referencia. Cuando veamos política, poder y política, y eso se llama poder de referencia. Es decir, Bill Gates dice odio a Trump y no es lo mismo que lo diga un ciudadano norteamericano común y nadie lo va a escuchar. Yo estoy diciendo una cosa, que es decir, no me gusta el decano, ¿no? Estoy diciendo, no me gusta el decano de la facultad. Y viene Messi y dice, a mí el decano de la Facultad de Ciencias Económicas no me gusta, es tapa de diarios que ya no existen la tapa, pero por lo menos explotan las redes sociales. Eso se llama poder de referencia. Cuando una persona tiene ese poder que está dado por su fama, etcétera, etcétera, que no pasa porque cambie mucho la opinión porque la diga Messi o que la diga alguno de ustedes. Él tiene la misma historia, o quizás ustedes tengan más información sobre la facultad que la que puede tener Messi, pero obviamente la opinión de Messi va a tener más peso que todos nosotros. Bien, así que nada, no es que tenemos que hacer como si nada hubiera pasado, tenemos que seguir como lo que está pasando. Y a veces uno tiene días más bajos que otros, se juntan muchas cuestiones, además de aspectos económicos, sociales, gente, hay muchas situaciones que se están viviendo de gente que tiene familiares en el interior, es un país que está absolutamente bloqueado, sin movimiento. Cada uno tendrá su visión del tema, pero esto es una realidad. Es el único país del mundo que no tiene vuelos de cabotaje en este momento. Eh, Algunos considerarán que es bueno o malo, eso corresponde por cada uno, pero lo cierto es que no tenemos vuelos y eso representa los vuelos, no hay colectivos, no hay posibilidad de desplazamiento, no hay posibilidad de desplazamiento. Y eso obviamente trae efectos de negocios. Hay negocios que han tenido, bueno, ahí ven otra de las betas, un negocio que han tenido una expansión virtual muy fuerte y otros bueno, que no tienen, no pueden transmitir su vivencia o transferir su vivencia al campo virtual y esos negocios están muy golpeados. Todo lo que tiene que ver con la hotelería, todo lo que tiene que ver con restaurantes y todos aquellos negocios que dependen de ese movimiento de personas, porque el servicio de taxis, todo ese tipo de servicios, por ejemplo, los otros días estuve en un estacionamiento cerca de una clínica y yo tenía que ir a la clínica a hacerme un estudio de rutina, pero cerca de esa clínica hay varios restaurantes. Está en la zona de Palermo y hay varios restaurantes y bueno, me decía era el hijo del dueño de la estación de servicio que dice que no hay trabajo porque obviamente todos esos negocios adicionales que se desprenden del, por ejemplo, el simple hecho de ir a un restaurante, también están sufriendo sus consecuencias. Y que, bueno, obviamente, un estacionero, por más que le hables de lo virtual y todo lo virtual, si el auto no se mueve, no se mueve. Así que, bueno, es una dualidad. Una dualidad, todo, hay una relación entre todo, con lo cual lo que puede llegar a pasarse a virtual es probable que muchas cosas sí tengan un aumento virtual. Yo, por ejemplo, me tengo que comprar un par de zapatillas
Y la verdad que yo compré muchas cosas virtualmente, pero las zapatillas ya se me hace complicado y la verdad que voy a ir en forma presencial. Pero porque es complicado, porque lo esperás que lo varín lo va a buscar, te lo tenés que probar y no va, uy, no es, uy, tiene esta tela, no, sobre todo para mí, yo soy un tipo grande, entonces hay zapatillas y zapatillas, ¿viste? Que me van para, por lo menos para mi manera de ser, respeto cualquier circunstancia, que cualquiera se puede poner las zapatillas que se le dé la gana, pero bueno, por ejemplo, pasan esas cosas. Eh, bien, veremos, veremos. Eh, Así que sí, obviamente el turismo, pero el turismo, ustedes lo que tienen que, dentro del campo de lo que nosotros estamos estudiando, el campo de las organizaciones, y dentro las organizaciones están vinculadas, no necesariamente estamos hablando de organizaciones con fines de lucro, pero las organizaciones sin fines de lucro también en ciertos aspectos requieren del volumen de personas desplazándose. Es decir, hoy un kiosco que nunca tuvieron la necesidad de estar cerrados, excepto los primeros 15 días, pero después nunca tuvieron la necesidad de estar cerrados, al estar limitado el movimiento de personas, bueno, obviamente tienen una mucha menor demanda, por decir, se me ocurrió ahora. Bueno, Enrique, eso es lo que decía, ¿no? La inversión que hace falta en tecnología es muy importante. Yo creo que lo deberían hacer las facultades. Eh, si a mí me dicen, yo estoy hablando de las universidades, no de la escuela, ¿no? De las universidades, yo creo que esto también deja a la luz de decir cuánta inversión, cuánta inversión hay hoy, en este momento, en la Universidad de Buenos Aires, por decir un ejemplo, que no se está utilizando. ¿Cuántos edificios? La cantidad de edificios que tiene la Universidad de Buenos Aires es tremenda. Y la cantidad del personal que tiene también, de no docentes y todo el personal de apoyo, porque obviamente los docentes teóricamente seguimos trabajando, bueno, toda esa estructura hoy no está funcionando, la facultad está cerrada directamente. Me siguen preguntando los alumnos qué pasa con las notas del cuatrimestre pasado. No sé, la verdad que no tengo la menor idea por qué no salen. Iban a ser ratificadas por los titulares de cátedra. Yo pasé mi acta a mi titular de cátedra, ya hace de esto, qué sé yo, cuando yo lo comuniqué. Claro, entonces quizás la educación universitaria se tome una etapa mixta. Mi hijo está, lo digo como una experiencia extranjera, no por mi hijo está haciendo un doctorado en Inglaterra, ya está allá y están en una modalidad mixta en este momento, aunque en Inglaterra en la calle no es obligatorio usar, está en Londres, no es obligatorio usar barbijo, tampoco lo es en Nueva York, en la calle, en lugares cerrados sí, están en etapa mixta, explota y bueno, empieza en una etapa más controlada, pero una etapa controlada sin necesidad de recurrir a controles, sino que lo que hacen es pedirle a la población, digamos, ya que lo hagan. Así que, bueno, cuando esto estalló, yo justamente estaba en Londres en marzo de este año y, bueno, cuando se pone muy feo la cosa, la gente dejó de ir a los restaurantes, pero eran todos los restaurantes a full todos los días y de restaurantes comunes estoy hablando, ¿no? Nada especial. En Londres hay muchos restaurantes pequeños que funcionan a full o funcionaban.
y bueno, dejaron de tener gente. O sea, a las 7 de la tarde estaban cerrando, si bien cenan mucho más temprano que nosotros. Pero bueno, vaya a saber cuáles van a ser nuestras costumbres. Vaya a saber cómo es salir de una pandemia. Nadie tiene esa experiencia. Yo viví la experiencia de las Torres Gemelas, donde fue un gran impacto para el mundo, donde fue de una gran complejidad. Sobre todo viajar en avión se tornó en algo muy complejo, donde antes quizás para ustedes sea una cuestión impensada, pero para tipos grandes como yo, antes te subías a un avión con lo que querías. Entrabas, te subías y chao, no había nada. Bueno, esa también fue una normalidad que se modificó, lo que pasa que en un aspecto muy específico, en un campo muy específico, eh, que fue en los viajes y el acceso en algunos edificios. Lo vemos en algunas escuelas de origen religioso, fundamentalmente judío, lamentablemente tienen que estar amuralladas por estas situaciones, pero digamos que más allá, ya han pasado más de 20 años de eso, y ha generado una nueva normalidad un poco más acotada. Ya les dije, ya hablábamos del virus del SIDA. El virus del SIDA era tremendo en la juventud. Yo era muy joven cuando explotó el tema, tenía 20, ¿qué edad ustedes? 22, una cosa así. Y bueno, si bien era de transmisión sexual, también fue todo una situación a nivel social. Pero claro, bueno, aquellas personas que tenían parejas estables y que se portaban bien las parejas, no tenían dificultades, pero ahí se te iba la vida, ¿no? Ahí en aquellos tiempos, estamos hablando 40 años atrás, era la vida directamente. No era vida o muerte, tenías SIDA, se acababa tu vida. Bueno, hubo todo un cambio en las transfusiones en aquel tiempo, estudios que no se hacían, mucha gente contrajo el SIDA por transfusiones. Por eso, hoy está de moda el New Normal, la nueva normalidad, como quieran decirlo, qué sé yo, no sé cómo será. Y el tema de la vacuna, las vacunas, yo cuando era muy niño, recuerdo, había la vacuna contra la polio, y la polio te generaba generalmente tenías dificultades luego óseas, no sé por qué era. Y muchas personas de mi edad, siendo niños, atacaba fundamentalmente a los niños. Así que, bueno, no sé por qué la humanidad se olvidó de esas cuestiones. Se olvidó de esas cuestiones y bueno, nos tomó desprevenidos y obviamente también esto se va a quedar incorporado bueno, yo de aquí a 20 años ya estar viejito, pero ustedes no, y bueno, veremos cómo será el mundo. Pero obviamente esto va a absorber, como ya hemos hablado, van a surgir nuevas industrias, también va a haber que ver qué pasa con la demanda, es decir, con la demanda en cualquier cosa, qué pasa con la gente, porque al principio va a generar el miedo, qué pasa con la socialización. Bueno, yo en particular, mi punto de vista en lo que hace a mí, me encanta viajar, y yo estoy esperando que la cosa se arregle un poco y si puedo empezar a viajar, volveré a viajar. La verdad es una de las cosas que no pienso dejar de hacer. Lo haré con barbijo, molesto por usar ese aparato que odio, pero bueno, si las circunstancias lo obligan, estaremos usándolo. Bien, bueno, voy a beber un poquito de agua, media hora hablando de esta situación. El cuatrimestre pasado era increíble como hacíamos catarsis los chicos. Hablaban, por supuesto, cualquiera de ustedes que se quiera expresar.
lo pueden hacer porque, bueno, no podemos estar como si nada ocurriera. Hay momentos que uno está más bajón que otros días. Yo estoy viendo una serie que está en DirecTV Go, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo sigo mucho todos los temas de la Segunda Guerra Mundial, pero esto es casi diría una novela, porque está expresada desde el lado de las personas, no desde el combate tal, no el combate tal o la batalla tal o que se tomó tal cosa, sino que está tomado del lado de las personas en los lugares ocupados, etcétera. Y bueno, cómo trastocó eso la normalidad, eso sí que fue un cambio de normalidad, y cómo hoy uno tiene mucha mayor empatía, o por lo menos lo siento yo, mayor empatía entre lo que fue vivir esa época, lo que fue vivir esa época. Y no estando en combate, ¿eh? Estoy hablando de personas que no estaban en combate. Eh, o algunas sí, otras no. El hecho de irse al combate y volver, y donde vos perdías el contacto por ahí, una carta mensual, escribías una carta, imagínate, la única novedad es una carta, y que recibieras la carta y bueno, y ese tipo de circunstancias, eh, bueno, son cuestiones eh, que bueno, la Segunda Guerra Mundial trajo un muy fuerte efecto en la humanidad, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista social, ni hablar. Bueno, hoy hablamos de los hippies, por ejemplo. Hoy hablamos de los hippies eh, de aquellas personas que tienen determinadas características. El hippie el hippismo tuvo el movimiento en la década del 60, en los primeros años de la década del 60, y ese movimiento estuvo gestado por los niños, los que eran niños en plena guerra. En el 60 ya no eran niños, eran jóvenes. Imagínense, en los 60 la guerra había terminado hace 15 años, 14. Yo nací en el 61, así que hacía 15 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que lamentablemente hoy estamos olvidando mucho los efectos de las guerras y los efectos del nazismo en particular. Una situación lamentable, lamentable que está apareciendo el neonazismo, el neofascismo otra vez en el mundo, donde hay un caldo de cultivo en el mundo sobre el odio entre nosotros muy similar al que dio origen al nazismo. Yo creo que eh, hubiera sido terrible eh, que Hitler hubiera tenido en su poder las redes sociales que existen hoy. Con el cine hizo una propaganda excepcional. Fue Hitler, a través de Goebbels, tuvo uno de los mayores productores de cine en su momento, fue la Alemania nazi. Pero bueno, así que los efectos, les decía, en la década del 60 del hipismo, y resulta ser que eran los niños, ese se originó con aquellos niños que durante los bombardeos se armaban grupos de gente donde se llevaba a todos los niños a refugios, algunos de ellos en los subtes o se formaban refugios donde los niños estaban quizás un par de días todos juntos y sucios, con poca comida y también sin la posibilidad de bañarse ni nada. Y bueno, después a los 20 años, o después de 15 años después, esos niños pasaron a ser jóvenes y generó un movimiento que estaba, que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, eran niños
que habían tenido esa traumática experiencia de estar en un refugio. eh, Imagínense lo que es un bombardeo, ¿no? Y sobre todo lo que es salir del refugio y ver los efectos del bombardeo. Son temas mundiales que hoy parecen una locura, ¿no? Pero bueno, hoy Armenia y Kazajistán se están, no sé si es Kazajistán, no es el país Kazajistán, pero no importa, tenemos otro conflicto dando vuelta por ahí. Pero bueno, bueno, en fin, Azerbaiyán, muchas gracias, ¿cierto? Azerbaiyán, sí, Azerbaiyán. Así que ahí tenemos un tema. Claro, y bueno, ahí un tema muy delicado porque, bueno, es un tema con... Y claro, por supuesto, ¿cómo no van a estar sufriendo? ¿Cómo no va a estar sufriendo? Son situaciones tremendas. El origen de ese problema, no sé por qué estalló ahora, pero el origen de ese problema es que hay ciudadanos armenios que están viviendo en una zona, es una pequeña zona geográfica que al parecer que cuando se separó Rusia, cuando se cae Rusia, bueno, una disputa territorial, pero aparte es una disputa religiosa también, donde Armenia, con todo respeto lo digo, corríjanme si no es así, son ortodoxos cristianos, puede ser, está bien, y por el otro lado están alimentados, Azerbaiyán, están apoyados por Turquía porque son musulmanes. Un tema de nunca acabar en la humanidad, ¿no? Un tema de nunca acabar. Las guerras son tristísimas, fabulosos negocios. Y sí, 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 pasa como si nada. Católicos armenios. Perfecto, bueno, muchas gracias, Micaela. Es un tema que sí, no, una guerra, ¿no? Como si fuera, bueno, gente que muere, ¿no? Eh, gente que va inocente, con todas las atrocidades que ocurren en una guerra, ¿no? Las atrocidades que ocurren en una guerra, pero bueno, es más importante lo que pasen bailando. ¿Qué va a ser? El circo sigue, y bueno, pero bueno, eh, ¿qué va a ser? Claro, y creo que la Iglesia Ortodoxa le pasa lo mismo a la Iglesia Ortodoxa griega y la rusa, ¿verdad? Que tienen su propio, no sé si se los llaman papa, pero una cosa así. Sí. En fin, dolores en el mundo y qué bueno, qué bueno. Eso del celibato, bueno, no, no quiero emitir opiniones en temas tan sensibles. Un tema religioso es un tema muy sensible. Pero bueno, no, no es que no viene al caso, ni ahora ni nunca voy a opinar como profesor sobre este tema. Bueno, y aquí estamos en un caso, vamos a meternos un poco en tema, esto es un tema corto, es un tema simple, es un tema que más que nada me interesa que lo sepan, en realidad sería bueno profundizar en esto, porque hoy construir equipos de trabajo es una de las cuestiones más importantes que tiene el campo de las organizaciones. Y esto obviamente tiene influencias, construir equipos de trabajo tiene influencias tanto nos ocupemos de una organización con fines de lucro o sin fines de lucro. Como yo les decía en las clases anteriores, eh, Greenpeace, que es una asociación sin fines de lucro, o un organismo sin fines de lucro, una ONG, saben lo que es una ONG, ¿no?
una organización no gubernamental. Son organizaciones no gubernamentales que tienen fines sociales. Cualquiera sea el fin social, en el caso de este Greenpeace tiene que ver con la contaminación del planeta, y bueno, requiere de los mismos criterios de organización que nosotros estamos viendo aquí. Como yo les decía, tienen un departamento de recursos humanos, necesitan de recursos, necesitan de dinero, necesitan de rentabilidad. Es decir, que la rentabilidad en las empresas sin fines de lucro es necesaria. ¿Para qué? Lo que pasa es que la rentabilidad no se distribuye entre accionistas, se reinvierte, pero vos necesitas rentabilidad. De lo contrario, los buques, como hablábamos la clase pasada de Greenpeace, no saldrían. O no se pagarían los viajes en avión, o no se pagarían los abogados de los activistas que fueron detenidos en Rusia, que la verdad no sé en qué terminó esa historia. Mira lo que me vengo a acordar ahora. Pero bueno, hace unos años unos activistas de Greenpeace fueron detenidos en Rusia, un tema muy complejo y donde, bueno, Greenpeace tuvo que poner un cuerpo de abogados muy importante para trabajar, ¿no? En ese caso. O sea que los equipos de trabajo, construir un equipo de trabajo de alto rendimiento, es un tema importante en las organizaciones. Ahora bien, el tema de construir equipos de trabajo es el tema de un grupo de personas, atención, que no estoy hablando de los grupos que vimos anteriormente, ¿no? Estamos hablando acá de un grupo por un conjunto de personas, ¿tá? Es decir, cómo la diferenciación, lo que vamos a ver hoy es cómo pasar de un grupo de personas a construir un equipo de trabajo, a construir un equipo de trabajo. Eh, En este cuatrimestre no lo hice, pero en el cuatrimestre que viene seguramente les voy a ir un poco, voy a profundizar un poco más en este tema, desarrollando un modelo de gestión de equipo de trabajo que yo se los voy a contar, no va a ir en el parcial, pero se los voy a contar. Este es el penúltimo tema que estamos viendo que entra en el parcial, el próximo es liderazgo, lo cual lo que lleguemos a dar, los dos temas entran, tanto este como liderazgo. Entonces, es decir, ¿qué hace falta para que un grupo de personas se convierta en un equipo de trabajo? ¿No? Insisto, son un grupo de personas que no tienen las características del grupo que estuvimos viendo. Pero, ¿cuál es el tema? Permiso. ¿Cuál es el tema principal de esta historia? El tema principal de esta historia es que lo primero que tenés que tener en cuenta cuando vos estás conformando un equipo de trabajo, que esas personas van a tener maneras de ver distintas las cosas, que van a tener su propia percepción, que van a tener su propia escala de valores y una serie de cuestiones. Y con eso tenés que hacer un equipo de alto desempeño, que se ocupe de determinadas circunstancias. No, esto es no, olvídense del grupo informal. Es decir, son cuatro personas que pueden estar, por ejemplo, te pueden decir, bueno, tenés que armar un equipo de control de tal cosa, un equipo de control de inventarios, suponiendo, en una cadena, en un supermercado, tenés que tener un equipo de control de inventarios, por ejemplo, y ahí están, te dan fulanita, menganita, y ahí tienen las cuatro personas, o un equipo de administración y control de la producción, un equipo de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo, infinitas opciones. Un equipo médico, un equipo de emergencias médicas, un equipo paramédico, infinitas circunstancias. La aplicación de lo que vamos a ver es la misma, independientemente del objeto y de la visión y misión que tenga ese equipo. Pero vamos a ver eso, y vamos a construir un pequeño modelito que es muy simple, que se construye que parte desde el grupo para llegar al equipo. Y lo vamos a hacer a través de esta flecha, que lo primero que establece son premisas. Son premisas que son cuestiones que hay que tener en cuenta
en primera instancia, digamos. Las premisas son una serie de factores que te llevan a una conclusión desde el punto de vista lógico. Acá no te llevan a una conclusión, pero sí te dan una orientación. Esa flecha azul, hasta ahora, para el grupo que estábamos viendo ahí, no existe. Existe para nosotros. ¿Por qué? Porque todavía a ese grupo no le hemos definido nada. Y lo primero que le vamos a definir es la visión del equipo. ¿Mm? Están viendo, ¿no? En este momento tenemos una flecha azul y tenemos tres circulitos. Se ve todo, porque a veces no... Muchas gracias. Bien, entonces, lo primero que tenés que definir es la visión. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Por qué vamos a constituir un grupo? ¿Cuál va a ser el objeto del grupo? ¿Qué es lo que pretendemos del grupo? Es decir, es lo primero que vos tenés que empezar a definir para que para generar algo trascendental. La visión genera algo trascendental en en los integrantes de un equipo, que es la responsabilidad de conjunto. La responsabilidad de conjunto, es decir, que existe una responsabilidad compartida. Y eso es importante para un equipo, que es lo primero que vos tenés que lograr en un equipo, que deje de pensar individualmente para una responsabilidad compartida. Quizás a aquellas personas que tengan una gran pasión por el deporte o que practiquen deporte, vean algunas aristas que obviamente también están vinculadas a estas cuestiones que estamos viendo. Eh, con lo cual, lo que estamos generando es ya una necesidad de visión compartida que la visión establece. Pero claro, eso es una cuestión. Por ahora es una teoría, es decir, nos sentamos con esas cuatro personas que dicen grupo y decimos, mira, el equipo va a ser así, queremos hacerlo de esta manera, la visión dice, es importante, supongamos que es un equipo de control de inventarios, porque si un equipo de control de inventarios, tu cliente es un cliente interno, porque vos vas a decir el control de inventario a quién, a los grupos de interesados, vos lo vas a ver mucho cuando estás hablando en este campo de equipos de trabajo, o también lo que se llama dentro del ámbito de project manager o administración de proyectos de inversión, que se lo llama, al grupo de interesados se lo llama stakeholder. Digo esto solamente para que lo tengan, obviamente, no es para que... pero como para que vayan comprendiendo algunas terminologías, se usa el inglés en la terminología, sobre todo en management. Entonces, bueno, el grupo de interesados del resultado de ese equipo. ¿Mm? En este caso, pues se lo puede llamar cliente interno, pero también se lo llama stakeholder como grupo de interesados, o ambos. Entonces, el primer aspecto luego de la visión, y que como consecuencia de esa visión nace la organización. ¿Qué es lo que requiere el equipo? Y aquí entran a jugar todos los aspectos que hemos visto respecto a la organización, todos los aspectos que hemos visto también a la configuración estructurales que hemos desarrollado recientemente, y cuál es la organización necesaria, y sobre todo qué tipo de organización vas a hacer en función de esa visión que vos tenés del equipo y de esa visión compartida y esa responsabilidad compartida. ¿Qué vamos a hacer? Una estructura jerárquica. Vamos a cerrar justamente el tema con los tipos de equipos que se pueden llegar a formar. Entonces, la organización. Y el otro aspecto a definir como premisa, como para darle un sentido a ese grupo, tiene que ver con los resultados. Los resultados tienen que ser tangibles, medibles, mensurables, tienen que ser específicos. Acá de la visión es importante, y está vinculado mucho el tema de los resultados, porque la visión, recuerdan, y si no recuerdan,
revéanlo, la diferencia entre lo que son las metas y los objetivos. Las metas que parten de la visión y le dan cierto orden a la visión. Entonces, si vos comenzamos, por ejemplo, de la visión compartida o la responsabilidad compartida como un tema, y ya decís meta, responsabilidad compartida, otra meta puede estar dirigida hacia la importancia de los clientes internos o los stakeholders, la mejora continua puede ser otro tema, o sea que vas estableciendo, sacando las palabras más importantes que describe una visión para ir estableciendo las metas. Después esas metas las estableces en los resultados que querés, es decir, lo estableces en objetivos. Esas metas ya es más específico y los objetivos son medibles. Los objetivos tienen que ser medibles y ya juegan en aspectos como calidad, juegan en aspectos como en tiempo, es decir, cuándo tiene que estar. Si vos vas a controlar inventario, bueno, ¿cuándo tiene que estar el inventario? Obviamente que esto tiene aspectos que dependerán de la visión del grupo y de la misión del grupo, como por ejemplo si es un equipo médico, más allá de la situación que estamos viendo, ¿no? Supongamos un equipo de terapia intensiva. ¿Mm? Vos me podrás decir, bueno, pero ahí los resultados son, si cada equipo va a tener características distintas respecto a lo que es el resultado y cuánto se puede definir el resultado, ¿no? Obviamente, obviamente. Pero no así el funcionamiento de la responsabilidad de conjunto. De la responsabilidad de conjunto lo que te da, y ahora vamos a ver más en detalle el tema, es la ahora vamos a ver el tema, porque me voy a adelantar. Ahora lo vamos a ver que es la segunda etapa que se llama normas, porque ahora definimos las premisas. Entonces establecemos los resultados, nosotros ya vimos que que los objetivos, que es prácticamente la definición de los resultados esperados de ese equipo, no los resultados que obtenés. Después, los resultados que obtenés lo tenés que verificar con los objetivos, y los objetivos surgen las tareas. O sea que acá hay una simbiosis entre la visión, entre la organización y los resultados. Es lo primero que tenés que definir. Es lo primero que tenés que definir para construir un equipo. Es lo primero que tenés que definir para que ese grupo entienda hacia dónde va, para que comprenda esa flecha. Le vas dando una dirección a ese equipo a través de eso. Y también vas a darle características a ese equipo en función de la organización que le des, porque en ese tema de la organización le vas a estar dando también las herramientas con las que va a contar para llevar adelante su tarea. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo si vos le vas a dar un control de inventarios a una persona que lo que tiene que hacer es contar o que vaya con un carro desenvolviéndose a lo largo de un supermercado, por ejemplo, con su computadora y con todo un escáner y poder contar automáticamente por medio del código de barras la cantidad de producto en determinado producto y que lo tenga un software específicamente establecido y diseñado para el control de inventarios. Bueno, esas son las herramientas que uno tiene que incorporar dentro del concepto de organización, no solamente definir los aspectos de estructura. Hoy las herramientas y sobre todo lo que se llama comúnmente hoy las herramientas TIC de tecnología y comunicaciones son herramientas claves. Son herramientas claves. Hoy para el control de desempeño de un equipo, además de controlar el desempeño de un equipo, además de tener el equipo las, todo lo necesario para realizar su objetivo, vos, hipotéticamente, como líder de equipo, tenés otras herramientas para verificar el desempeño de tu equipo. Vamos a ver eso un poquito dentro de un ratito nomás. Entonces ya vamos dentro de lo que es el resultado, dentro de lo que es el resultado, la organización y dentro del resultado, ¿por qué me pones trazabilidad? Bueno,
este es un concepto importante, lo vamos a ver también en la segunda parte del cuatrimestre. La trazabilidad es tomar horizontalmente, horizontalmente lo que sucede con todos los procesos que el equipo tiene a su cargo. Desde los inputs, bueno, obviamente son en equipos administrativos, fundamentalmente son intangibles o es información, y todo lo que sucede con esa información hasta que se constituyen en un entregable. Los equipos administrativos y de control, el producto, el resultado, generalmente es un entregable y que tiene que estar en un tiempo determinado. Eso es, esto que te estoy mostrando ya es un supuesto software de administración de equipos, que es generalmente lo que se utiliza para controlar equipos de trabajo, son software de desarrollo, de control de proyectos, control de proyectos. Trello es una plataforma que se está usando. Quire es una plataforma que tiene Google ahora, que pueden acceder, es gratuita, es bastante simple. Quire, Monday y otras plataformas, que Jira es otra de las plataformas que andan dando vuelta en este campo para el control de equipos de trabajo, que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer el equipo, ¿no? Es para controlar el equipo. Bien, y aquí vemos el concepto de trazabilidad. Esto ya lo hemos visto. Esto es una gráfica de DAF, de organización y trazabilidad, donde tenés todas el control de los distintos procesos que podés llegar a tener dentro de un equipo o de varios equipos hasta que llega al cliente. En este caso puede ser un cliente interno, puede ser un cliente externo. Por ejemplo, tu equipo puede estar destinado a la cotización de determinados servicios, determinados proyectos. Por ejemplo, vos podés dedicarte a una empresa que se dedica a la construcción de puentes, por decirte, una empresa de ingeniería civil, y que dice, bueno, ¿cuánto me sale hacer esta obra civil? Por ejemplo, tuve un amigo que trabajaba en una empresa muy importante que realizaba obras civiles. Por ejemplo, una empresa minera invirtió 2.000 millones de dólares solamente para las obras civiles que necesitaban para que la mina funcionara. Era una mina de oro, acá en Argentina, en una provincia argentina. Así que, bueno, ese proyecto vos necesitas una necesidad. Si vos vas a cotizar eso, bueno, tenés que tener todo un control muy estricto de todo lo que vas a hacer y fundamentalmente del entregable. En definitiva, tu resultado va a ser un entregable. ¿Mm? Pero ya no es un cliente interno. Te pueden pedir, decir, bueno, quiero un buque, quiero un yate, quiero que me construyas un yate a medida. Bueno, tendrás todo un equipo de cotización en función de lo que el cliente quiera decir. Digo esto para una aplicación y sobre todo el tema de la trazabilidad. Por supuesto, cuando estamos en cuestiones tangibles, esto es un tema de la industria 4.0 que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre. La industria 4.0 es un concepto que hoy en día está absolutamente ya vinculado a la rutina de lo que son las empresas en el mundo moderno. El concepto de trazabilidad. El concepto de trazabilidad habla que el cliente, y en este caso el cliente externo o el cliente interno, tiene a su disposición el control de todo el proceso del producto, con lo cual sabe en qué estado de situación está su producto. Esa es la trazabilidad que se habla hoy en día, y hay una vinculación entre el cliente interno, y en este caso, si es un equipo de administrativo o de control, digamos, el cliente interno y el proveedor interno. Es decir, hay toda una trazabilidad en todo el desempeño, todo lo que atraviesa, digamos, al equipo de trabajo. Ese es un concepto muy importante. Y ahí donde vos, si sos líder, te tenés que sentar a controlar.
En vez de sentarte desde el punto de vista jerárquico, es absolutamente distinto. Te sentás desde el punto de vista horizontal. Y aquí entran a jugar las estructuras matriciales, que no necesariamente las estructuras matriciales o el concepto matricial tiene que ser una cuestión muy formal, ¿no? O una gran organización, no. El equipo, justamente, el equipo es absolutamente no jerárquico. Vamos a un equipo, no podemos interactuar mucho, pero supongamos cualquier equipo de desempeño con muchas personas interviniendo dentro del campo de juego y sobre todo, por ejemplo, que puede ser de hockey, de fútbol, de vóley, aunque tiene características distintas, porque no hay roce, pero con el adversario, el vóley, no lo estoy criticando, solamente estoy observando, ¿no? Bueno, y distintos tipos de deportes, vos podés tener los talentos adecuados, pero si ya le tenés que decir, en el deporte se nota mucho más fácil, si ya le tenés que decir a la persona que vos lo pusiste en un puesto determinado de mediocampista, cómo tiene que hacer cada cosa en cada momento, estás en problemas. Estás en problemas. Claro, en el deporte lo vemos mucho más fácil porque, claro, está tan físicamente obvio donde está el jugador o la jugadora y el cuerpo técnico o liderazgo del equipo. El liderazgo del equipo se lo nota casi sin influencia dentro del desempeño. Es decir, si vos lo sabés realizar y si no hay un espíritu de cuerpo dentro del equipo, difícil es lograr que trabajen en forma mancomunada y sobre todo que se protejan unos a otros. En esto el concepto es parecido. Seguimos entonces con la misma flechita y acá tenemos el tema de las normas. No sé qué me pasa hoy con... Bien, normas. Las normas son una serie de factores que se tienen que dar para lograr una palabra mágica que se utiliza y que vas a encontrar muchas veces por ahí en la bibliografía, la sinergia. Porque un equipo, a diferencia de un grupo, logra sinergia. Y muchas veces quizás te hayan preguntado en algunos exámenes, sí, sinergia. Entonces decís sinergia. ¿Qué es sinergia? El sinergia es aquello que se logra que es más que la suma de las partes. Se logra, entonces, y se cierra la palabra sinergia. Todo muy lindo, pero vamos a ver cuáles son los factores que hacen que se genere esa sinergia. Estamos yendo a la sinergia del equipo, pero el tema de sinergia no hay nada mágico, todo lo contrario, es un tema arduo lograr la sinergia. Y el primer aspecto que vemos es el compromiso. El compromiso está vinculado a dos factores, a los valores de las personas y a las actitudes de las personas. Entonces, si querés lograr compromiso por parte de la gente, vas a tener que adquirir primeros talentos o personas con los valores y las actitudes apropiadas y además vos vas a tener que trabajar para que los requerimientos del trabajo se adapten a los valores de esa persona, no choquen con los valores de esa persona y sobre todo que su actitud no caiga en cuestiones de falta de compromiso, como por ejemplo. Entonces, el compromiso es una cuestión en la cual no es un insumo, es un trabajo del liderazgo. Entonces, el líder trabaja en el compromiso. Vos ya le dijiste, como líder le dijiste, esta es la visión,
esto es lo que vos tenés para trabajar y esto es lo que yo quiero, son los resultados, esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Ahora, para eso necesitamos compromiso. El siguiente aspecto que necesitamos es confianza, que la confianza no se puede dar sin compromiso. Hay en la actuación, sí, en la actuación, me refiero a los actores, yo lo aprendí, mi hija iba a una escuela de teatro hace 8.000 años, que yo la llevaba, era muy chiquita, y de un hombre muy conocido que ya falleció, Hugo Midón, se llamaba este hombre, que hacía obras infantiles. Y había un ejercicio que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces consistía en que, ¿qué pasa? Vos tenés que actuar un desvanecimiento, una muerte o lo que sea, con lo cual vos tenés que actuar naturalmente y dejarte caer. Entonces el ejercicio consistía en que vos te dejabas caer y que tus compañeros que estaban junto con vos en el escenario te iban a recoger para que no te estampes contra el piso. Pero vos lo tenías que hacer actuando, es decir, sin pensar que te estás tirando para atrás. Porque es distinto que si uno se está pensando, mirás así, a ver, che, agarrame, ¿eh? No, che, a ver si mirá que... No, no, vos tenés que actuar que determinadas circunstancias, lo que sea, un desmayo, que te pegaron un balazo, lo que sea. Eso se logra con confianza, pero se logra también con un compromiso por parte de todos. Es decir, que la confianza es un resultado del compromiso. Esto, a ver, decir, para que vos lo sepas de memoria, quizás, decir, esto, ¿qué me está diciendo este tipo? Vos me está diciendo la confianza sigue el compromiso. No, porque vos vas a comprender así, de esta manera, por qué no funcionan muchas cosas. Entonces, decir, ¿cómo voy a pedir confianza en este clima de gente que no le importa tres pitos lo que está pasando? ¿Cómo puede haber confianza entre los ciudadanos si no existe un compromiso en búsqueda de una visión común? ¿Cómo puede haber confianza? Entonces vas encontrando algunas respuestas. Entonces, en un equipo de trabajo, la confianza es el resultado del compromiso. Cuando vos tenés un clima generado por un alto compromiso y una confianza trabajando a pleno, ¿qué se genera? Se genera una comunicación fluida. Es decir, cuando no hay una comunicación fluida, no es un problema de comunicación. La falta de comunicación es el resultado de una falta de compromiso y de una falta de confianza. La comunicación fluida se da ante esas situaciones funcionando a pleno. Ahora, obviamente, en los equipos siempre hay problemas y hay rupturas de ese compromiso, confianza. Si quieren darle otro ejemplo popular, piensen el estado de situación del vínculo de hoy entre Messi, el plantel del Barcelona y la institución. Por ejemplo, digo, es poco serio quizá lo que estoy diciendo, pero es una organización también, es un negocio también. Y el día de mañana pueden algunos de ustedes ser presidente del Barcelona, pero o estar trabajando en el Barcelona, que también es un negocio más. Estamos acostumbrados a hablar de negocios tradicionales. El negocio del fútbol es un negocio, pero no es que es un negocio porque no es un negocio porque está, muchos lo llaman sport business, pero ya casi es show business. Es decir, no es tanto un juego deportivo, sino que ya hay un show detrás de todo eso, ¿no? Además. Y es un negocio fenomenal. Es un negocio fenomenal que mueve fortunas en el mundo. Bien, en ese clima les decía, cuando se pierde la confianza, ya la comunicación fluida da lugar a la murmuración, a cuestiones que vos notás. Entonces, cuando vos notás
que la comunicación fluida da lugar a la murmuración, no te quedes en que es un problema de comunicación. Mira el compromiso y mira la confianza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay falta de compromiso y por qué hay falta de confianza? Bien, cuando se dan estos tres factores, se da una palabrita mágica. Cuando vos tenés eso funcionando a pleno, se da una palabrita mágica que vas a escuchar mucho cuando hablas de equipo, que es de la palabra cohesión. Ahí tenés un equipo cohesionado, comprometido, confianza, con comunicación fluida. Entonces, che, por favor, mirá, ¿por qué no ocupate de esto? Porque yo no llegué y yo me voy a ocupar de esto. Dale, perfecto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque hay una visión y una responsabilidad de conjunto, hay una confianza que el otro te está diciendo eso, efectivamente porque se debe a un problema, o quizás porque se equivocó. Entonces, no, queda tranquilo, yo te lo arreglo. O, si no lo arreglas, por lo menos le decís, che, mirá que, ¿viste lo que hiciste? Tomá, porque esto está mal. Dale, corregilo porque así ya entregamos. Y ese clima hace de confianza, de comunicación y de compromiso, hace a la cohesión del equipo. Es decir, que cuando te digan la palabra cohesión, hay cosas detrás de la palabra cohesión. Después de la palabra cohesión, sí, necesitas las habilidades. Obviamente que necesitas las habilidades, porque no vamos a pensar que solamente comprometidos y con confianza y comunicación y cohesión tenemos todo terminado. Necesitas las habilidades específicas que requiere si es un equipo médico y necesitas saber de medicina, y mucho. Si es de alto desempeño, mucho. Si es un equipo de terapia intensiva, necesitas saber mucho. Si sos un equipo, por ejemplo, de actuación en el marco del deporte, por ejemplo, sos un equipo médico de la Fórmula 1, por ejemplo, tenés que saber y mucho en situaciones críticas, porque se supone que tu paciente no va a venir con un dolor de muela o que le duele el hígado. Es un paciente que ha sufrido un serio accidente y por eso vas a tener que intervenir. Bien, habilidades. Y después viene el lado de la mentalidad de logro. Y la mentalidad de logro es un marco mental. Es un marco mental. ¿Qué es esto de la mentalidad de logro? Vos tenés en las personas, en nosotros, las personas, un marco mental que es más rígido y un marco mental más vinculado hacia el aprendizaje. El marco mental más rígido generalmente necesita la aprobación de sus acciones. Es una persona que necesita que constantemente se le haga ver que está haciendo bien su trabajo y que por lo general, su trabajo es tomado de la siguiente manera. Los hechos que se le manifiestan en su trabajo son catalogados como una suerte o como una desgracia, por decirlo de alguna manera, es decir, malo o bueno. Uy, mirá qué lo que tengo que sacar adelante ahora. Uy, mirá qué bueno esto, me viene bárbaro, lo saco. Ese es un marco mental más rígido. En cambio, el del aprendizaje, el marco mental del aprendizaje, cada hecho que se le produce no lo califica como bueno o malo, ni como suerte, ni como desgracia, sino que es un desafío. Y no es un tema muy complicado lo que digo, es decir, que hay gente que ni siquiera se lo pone a pensar, actúa inmediatamente cuando se produce el hecho. Estoy hablando dentro del marco laboral, ¿no? Estoy hablando del marco laboral. Entonces, esa mentalidad de logro es, obviamente, quien está propenso al aprendizaje, tiene una mentalidad mucho más flexible porque está más abierto cuando vos recibís un hecho y decís, bueno, a ver cómo solucionamos esto, sin ponerlo a calificar, vos lo que vas a hacer es una amplitud mental, porque el aprendizaje requiere de una amplitud, no requiere el aprendizaje, no requiere de definición, de predefiniciones. Porque si vos predefinís cosas, perdés
el 90% de la posibilidad de aprender, que es la observación. La observación abierta, sincera y empática con lo que te toca. ¿Qué es eso? Observás empáticamente una situación, a ver cómo viene la mano esto. Ah, mira vos. Oh, mira por dónde viene el tema. Investigás un poco y operás en consecuencia. Y actuás en consecuencia. Eso es la mentalidad de logro. Con todo eso definido, ese es el marco en el cual se da la sinergia de un equipo. Y ahí sí, el grupo, con toda esa sumatoria, con esa, parece un diagrama de espina de pescado, después les voy a explicar algún día qué es un diagrama de espina de pescado, viene del control total de calidad, llegamos a la construcción de un equipo de alto rendimiento. Como verán, no hablamos de aspectos duros, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, por supuesto que para ejecutar este equipo y obtener resultados, no solamente requerís de esto. Atención, ¿no? Que esto es solamente el aspecto para que el equipo funcione sinérgicamente, cohesionadamente. Y esto lo tenés que sostener en el tiempo. Tarea ardua. Tarea ardua. Y sobre todo las habilidades y los talentos, sostener los talentos, etcétera. Te llevo ahí a observar lo que vimos en la clase pasada sobre cultura organizacional y sobre lo que era sostener la cultura. Bueno, ahí tenés lo que es sostener la cultura de forma específica. Bueno, la sinergia, lo que vas a encontrar en la definición de sinergia es que lo que vos lográs es más que la suma de las partes intervinientes, sino que se crea otro resultado mucho más eficiente o de mayor calidad, producto de un amargamiento de todos los integrantes del equipo. Entonces, la sinergia se produce una sinergia, por ejemplo, vas a encontrar también esta palabra sinergia, es decir, yo voy a comprar tal empresa. ¿Por qué? Porque ese negocio se sinergia con el mío. Vas a encontrar eso, esa palabra. Entonces, ¿qué es eso? Vos, por ejemplo, estás en el negocio del plástico, se me ocurre ahora, en el negocio del plástico, y resulta que vos le vendés las etiquetas o decorados. ¿Qué sé yo? Si ustedes compran los vasitos de plástico que están decorados y que dice, qué sé yo, fulanito, que tiene florcitas y todo eso, esas etiquetas se hacen previamente y después cuando se funde el vaso, que sea un vaso de yogur, por ejemplo, o lo que sea, se funde con esa etiqueta y queda forma parte del vaso. Vos no notás la etiqueta como una etiqueta de un frasco de mermelada, por ejemplo. Entonces, una empresa que se dedica a hacer esa etiqueta dice, mira, esta empresa lo que fabrica envases de plástico y yo hago las etiquetas para eso, entonces sinergio mi negocio de etiquetas con la fabricación de envases. Claro, es decir, el hecho de que la suma es como si el compromiso es uno, la confianza vale uno, la comunicación vale uno, la sinergia no es 6. La sinergia no es 6, es 15. Es decir, que no es una sumatoria algebraica de las situaciones, si esto se podría llegar a dar una sumatoria algebraica. Pero el concepto de sinergia tiene que ver justamente con la obtención de algo más importante que la simple suma de los factores que intervienen. Para un equipo de personas se requiere trabajar mucho, se requiere trabajar en los talentos, se requiere trabajar en el compromiso, en las actitudes, en la comunicación y muchas otras cosas.
Aquí entra la subcultura del equipo contra la cultura de la organización, empieza el tema del liderazgo, del equipo, y hay muchos factores que entran a jugar para que esta flechita se mantenga. ¿Se mantiene en el tiempo? No, es muy complicado mantener todo esto en el tiempo. Muy complicado. Muy complicado. Obviamente. Por eso es que siempre digo, que estamos en esta materia y todo lo que tenga que ver con organización, estamos en el campo de las ciencias sociales fundamentalmente. Las organizaciones son un sistema social porque el 80% de nuestros problemas es gestionar personas. Gestionar personas. La gerencia, el problema más importante que tiene es gestionar personas. Y hoy, más que nunca, pese a que cada vez vamos con organizaciones donde intervienen menos personas en las organizaciones por la automatización. Y pese a esa situación de automatización, vamos a necesidades cada vez mayores de talento. Tal es así que hoy se decide dónde se incorpora o dónde se instala, mejor dicho, una organización en función de dónde está el talento. Bien, eh, quizás también la pandemia nos deje algunos efectos por ese lado. ¿Mm? Quizás la pandemia nos deje algunos efectos con las necesidades de los viajes llamados comúnmente de negocios. ¿Qué hace la necesidad de un viaje de negocios? ¿Qué va a buscar un directivo cuando va a París para ver su compañía una de las plantas de Peugeot, por decir algo, que no sé si tiene planta en Francia, creo que sí, y va a ver tal planta que está en Lyon, en Francia? Ajuste mutuo va a buscar, cara a cara. Va a buscar, va a ver. Bueno, imagínense en un mundo paralizado, como el que estuvimos hasta no hace mucho, el desenvolvimiento de todas esas compañías, ¿no? El desenvolvimiento de esas compañías, más allá de que también se produjo una caída muy fuerte en la demanda de autos en este caso. Bien, equipos de trabajo, construyendo equipos de trabajo, y ya, para darle un broche a esta clase, entramos en los tipos de equipos. Y acá es todo un tema que yo te lo voy a dejar planteado, te lo voy a dejar planteado y no vamos a ver en profundidad porque es todo un tema en sí mismo. Vos tenés equipos, como ves abajo, con colorcitos en amarillo y qué sé yo, se va tornando naranja. Pueden ser equipos orientados funcionalmente, orientados disciplinariamente o orientados a procesos. El jerárquico, típico equipo jerárquico del jefe y el resto. El interfuncional, donde el cuadrito rojo implica el líder. Obviamente estos son gráficos conceptuales. ¿Ah? En la práctica no es que la gente se sienta redondo, aunque, aunque esos son aspectos importantes a tener en cuenta cuando vos querés un funcionamiento de un equipo. ¿Cómo te ubicás? ¿No? Si ubicás a las personas, si vos te sentás en una sala de reuniones, te sentás en la punta, las mesas siempre son cuestiones que interfieren, que van dando señales, que ponen a una persona en una posición, por ejemplo, yo afortunadamente nunca pisé más un tribunal que el tribunal de contravencional por multas de tránsito, ¿no? Por multas de tránsito fui varias veces. Y por multa de tránsito vos ves que el rojo sería la posición del líder, ¿sí? Y por multa de tránsito vos ves que el juez está en una tarima, está ahí arriba, vos tenés que mirar para arriba. Esos son señales de poder, señales de poder. El aula. No sé con qué te tratan mal, no entiendo. No, no te entiendo, Rafael. Eh,
Entonces van dando señales. El aula presencial, en este caso, o en este caso, no, 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 por lo menos a mí no. Eh, el presencial te da el aula allá adelante. Allá está el profesor, adelante. En este caso, bueno, somos pocos, yo ni los veo, ni siquiera, ustedes tienen que bancar que hablo yo. Ustedes por ahí escriben. Esas son situaciones de poder, situaciones de poder. Es importante cuando vos tenés equipos de trabajo también, si querés generar climas de confianza, es una apertura, ¿no? Y que el líder interactúe de distinta manera. Obviamente, la orientación funcional y la orientación de las disciplinas es cuando necesitas equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, esta pandemia requiere de equipos multidisciplinarios, donde vos tenés situaciones, es decir, bueno, tenés situaciones sanitarias, situaciones económicas, situaciones sociales, etcétera, etcétera, de una gravedad muy, muy, muy importante, sobre todo en nuestro país, por ejemplo, donde, bueno, necesitas un equipo interfuncional. En las organizaciones puede llegar a ocurrir eso, puede llegar a haber un problema determinado, un problema de calidad importante o un problema de coordinación importante donde requiera la creación de un equipo de esto, pero generalmente estos equipos son para solucionar problemas que tienen una duración específica. Generalmente. ¿Ah? Puede llegar a ser que sea un equipo que se junte para observar cuestiones de calidad, pero digamos que son aspectos que lo dejaremos para las próximas clases, para hablar de próximas clases. Y después tenés los semiautónomos y los autodirigidos. El semiautónomo, acá ya te posiciona el líder como dentro del equipo, es decir, ya te muestra más o menos. El semiautónomo es como que el líder ya no tiene una posición central, ni mucho menos, sino que interactúa de igual manera con los demás. Y el autodirigido es donde el líder deja que el resto del equipo trabaje y él interviene en otros factores. Yo creo que hoy los equipos tienen que entender a ser autodirigidos y que el líder, la responsabilidad del líder es justamente el control de la trazabilidad de todo lo que se desarrolla y un líder sentado en los objetivos del equipo, en los resultados del equipo y en el desempeño de los miembros del equipo. Para eso requiere una visión horizontal del equipo. Hemos llegado al fin de este tratamiento. Es un muy superficial tratamiento de equipos de trabajo. Superficial, digo, para que tengan en cuenta la importancia que tiene generar equipos de trabajo. Realmente lo que está en la bibliografía en general no me gusta, por eso creé esto. Bueno, yo doy charlas sobre estas situaciones, pero bueno, después lo voy a mejorar un poquito más. Así que los libero y buen fin de semana. Parece que el sábado llueve. Y bueno, servicio meteorológico y todo tienen aquí en este curso, no lo olviden. Y relax, relax, que el parcial va a ser fácil. Chao.